Se ha desempeñado como asesora legal de la Procuraduría de la Universidad Nacional de Loja. También desempeñó el cargo de directora de turismo del municipio de la ciudad de Loja. También ha sido docente o es docente universitaria de la maestría en turismo de dicha universidad y también ha sido jefa política del Cantón Loja. En el plano privado es gerente general de ProTour, una empresa dedicada al ámbito de la comunicación y del marketing. También en el ámbito del emprendimiento es propietaria de una tienda de especialidades, PIDA, que significa Programa de Innovación y Desarrollo Agroturístico y Agropecuario. Ella el día de hoy va a realizar su exposición sobre la temática del periodismo en el campo del turismo. Recibámosle con un fuerte aplauso a la ingeniera Paola Ruiz Ochoa. Hola. Bueno, muy buenos días con todos. Realmente para mí es un gusto poder compartir con ustedes, estimados catedráticos. Felicitar también por este espacio muy oportuno de poder llevar a cabo distintas temáticas, abordando sobre todo un eje fundamental y propicio que en la sociedad muchas de las veces se desvirtúa, como lo es el periodismo. Felicitar a la universidad y qué privilegio para esta humilde persona que hoy me encuentro al frente de ustedes, poder compartir, de igual manera conversar acerca de una temática tan importante como lo es el periodismo dentro del enfoque turístico. Antes de iniciar la exposición de la mañana de hoy, justamente conversábamos y analizábamos las dos intervenciones que tuvieron respecto a los temas de investigación, que es un tema sumamente neurálgico. Realmente la situación en la cual los periodistas están inmersos es bastante caótica, es bastante peligrosa, pero ahí está el reto de una sociedad tan grande que necesita de ustedes, que necesita de la gran cantidad de profesionales que se vienen formando en cada una de las universidades. La mañana de hoy vamos a abordar principalmente el tema de la comunicación turística, el presente y el futuro. Un tema más relacionado, un poco más light que se diga, enfocando también la realidad que se necesita a nivel de nuestro país, a nivel de Latinoamérica, y cómo de cierta manera se debería también generar una nueva visión con los estudiantes, con quienes están en un proceso de formación directamente en cada una de las facultades de comunicación. Cuando hablamos directamente del periodismo turístico, es un área quizás nueva, es una área quizás poco explotada, poco experimentada. ¿Y por qué razón los digo? Como conversaba con Julieta, conversaba y le decía, mi enfoque y lo que yo deseaba hacer era periodista. Pero ¿cuál es lo que decía la sociedad y cuál es el estigma que nos ponían? El periodista solamente va a estar atrás del medio de comunicación hablando y dando información. O también a lo mejor vas a estar en un área de televisión como presentador, hasta ahí. Entonces, era ese estigma que nos tenían y la sociedad ha ido evolucionando. ¿Cuál fue el punto cuando dije, no, es propicio y es oportuno para que Paola Ruiz pueda formarse dentro del ámbito de la comunicación? Al seguir turismo, al seguir derecho, había una línea que nos unía para poder informar de mayor objetividad. Y es así donde ingresé con la parte del periodismo turístico y me especialicé en ese ámbito de periodismo turístico, de la comunicación turística. Recordemos que dentro del periodismo turístico, haciendo historia, en el año 2010 empieza directamente a generarse y a despertarse la forma de poder buscar y anclarse con toda Latinoamérica personas periodistas que tenían como objetivo comunicar lo que hay en los destinos. Entonces, con nuestro artífice, directamente con Miguel Ledesma, un docente universitario directamente de Argentina,
empezamos a realizar diferentes reuniones, diferentes charlas, y que es así que en el año 2013 se crea la primera alianza latinoamericana de periodistas turísticos, liderada por Luisiana de Argentina, Polo Luna de Panamá, Jesús Coronado de México, Luisa Rodríguez Jaramillo de Colombia, Salvador Bastidas desde República Dominicana. Fueron con quienes iniciamos el artífice de poder desarrollar lo que es el periodismo turístico. Pero la gente nos decía, a ver, periodismo turístico a lo mejor solamente es hablar de un destino, decir lo bonito que se tiene en el destino. No, va más allá, enfocado en los pilares principales y en los fundamentos específicos del periodismo: investigar, comunicar, veracidad, imparcialidad. Entonces directamente en el año 2014 llegó a ejecutarse una gran red de estructura a nivel latinoamericana enfocada en el periodismo turístico, siendo que el 5 de septiembre de cada año directamente se desarrolla y se celebra el Día Mundial del Periodista Turístico. Cuando hablamos del periodismo, cuando nos enfocamos en la parte de la comunicación turística, nos confundimos y nos salen distintas interrogantes, porque hay cuantas plataformas actualmente que lo que hacen es hablar de un producto o hablar de un servicio que existe en X destino, y muchas de las veces están liderados directamente, entre comillas, por los influencers. ¿Creen ustedes que un influencer va a tener la objetividad para poder comunicar como lo hace un periodista? Imposible. Entonces, ¿cuál fue la situación de cómo se venía promoviendo el turismo desde el enfoque periodístico? Se lo venía manejando como suplementos turísticos en el día, un día a la semana. El periodista o directamente los diarios, era un suplemento semanal, o un suplemento mensual o un suplemento anual, financiados por quienes, por empresas privadas, etc. Suplementos. Eso era el turismo, un suplemento más de un diario. Luego, si nos enfocamos en los programas radiales, programas dedicados netamente al turismo, ¿tenemos programas destinados netamente al turismo a nivel radial? Tampoco los tenemos. Lo que disponemos son directamente o de cuñas publicitarias que hablan de X o Y hotel, que hablan de X o Y restaurante, y directamente programas especializados en turismo no lo tenemos, a excepción de algunos medios que ya están iniciando en temas de periodismo turístico a través de los programas radiales, o simplemente se hablaba de segmentos. El turismo más ligado está enfocado netamente a lo recreacional, a los festivos. Cuando nosotros empezamos o iniciamos con una noticia en el tema de la televisión, un noticiero, empezamos en la época alta, empezamos en los temas del feriado, ahí hablan del turismo. Luego evalúan cuánto ingresó por el turismo, tantos turistas, etc. Hasta ahí quedó. ¿Dónde está el tema de la investigación que el periodista turístico lo hace en función del destino? Luego, para evolucionar, cómo lo manejaban directamente los podcasts, también igual sucede algo similar. En la mayoría de los casos solamente encuentran relatos de viajes, y es ahí donde existe una confusión, y dicen, el periodista turístico lo que hace es hablar de un relato de viaje. No, el periodista turístico comunica la investigación que desarrolla en tal destino para poder proyectar la realidad positiva y negativa de un destino. Y lo que hacen directamente, lo que suelen realizar es un relato de viaje. Fui a tal lugar, fui a tal destino, me encontré con esto, recomiendo que visiten tal lugar, tal hotel, tal restaurante, hasta ahí. Eso es publicidad, eso no es comunicación turística o no es el periodismo turístico.
lo que hablábamos al inicio, los influencers lo que hacen es contar de un producto de una marca, lo que hacen en el tema del marketing. En la televisión, la situación es todavía más preocupante. La mayoría de los programas de turismo no suelen estar conducidos por periodistas, sino por modelos, por dueños de agencias de viajes o expertos en entretenimiento. Se hacen recorridos o cubren eventos, pero con el objetivo de promocionar y sobre todo de generar recreación. En el internet, de igual manera, brindan información y comparten de lo que emite o el Ministerio de Turismo o directamente una empresa de turismo. Entonces, es ahí donde la pregunta puntual y de que la nueva generación, las personas, los jóvenes, los estudiantes que están formando, hay un nicho inmenso en el tema de la comunicación turística por despertar, por trabajar, obviamente también por lucrar, pero con objetividad sobre todo, porque vemos que en la radio, vemos que en la televisión, vemos que en los distintos canales de promoción online, en las páginas web, lo que directamente se hace es compartir, distribuir la información de la base que nace del ministerio, de la base que nace de un municipio o de la base que nace de una empresa privada o de una cámara de turismo, pero no hay más allá de investigación. Entonces las preguntas directamente, las incógnitas que nacen cuando tenemos todo este tipo de información y cuando sabemos que la academia es la que juega un papel sumamente importante en la formación de cada uno de los estudiantes, entonces nacen esas interrogantes que nos dicen: ¿por qué no existen noticieros turísticos? ¿Por qué ustedes consideran que no existen aquellos noticieros turísticos especializados? Aquellos noticieros turísticos que nos permite al público darle a conocer la realidad de un destino, las carencias de un destino y también cuestiones positivas de ese destino. Ahí está, por ejemplo, una incógnita, una oportunidad y despertar en aquel estudiante en formación algo importante que podrían hacer investigación, emprender o generar el tema ya de ingresos a través de noticieros turísticos especializados. ¿Por qué los noticieros no cuentan con una sección fijada dedicada al turismo? Evaluemos los distintos medios de comunicación que tenemos en televisión. ¿Cuál de todos ellos nos cuenta netamente de lo de un destino? Si vemos en Teleamazonas, cuando hace muy poco hablaban sobre el tema de las guaguas de pan, y se limita ¿a qué? A ir a un restaurante a contarles la historia de cómo se elabora la colada morada, la guagua de pan, y hasta ahí queda. El turismo o el periodista especializado en el ámbito va más allá. Y ahí viene ¿qué? La historia de cómo se la produce el maíz, de cómo el maíz fue uno de los productos a nivel de Latinoamérica y cómo la carencia de la alimentación que había en esa época nos hizo crear e innovar en el tema gastronómico y salió una colada, que justamente era ¿en qué fecha? En la época a lo mejor de los difuntos. ¿Esa historia quién la cuenta? No, lo único que hacemos es contar del producto final, y eso no es la comunicación turística, el periodismo turístico. Luego tenemos otra interrogante que nos dice: ¿por qué la mayoría de los medios masivos se acuerdan del turismo cuando llega la temporada alta o ocurre una tragedia que involucra al turista? Justamente lo que hablábamos en minutos anteriores. Lo que hace en el tema de los distintos canales de comunicación actual, enfocamos siempre en estos puntos específicos. Cuando hay feriados, ¿cuál es el resultado económico? ¿Cuál es el índice de personas o turistas que han ingresado al país? Hasta ahí quedó la noticia. La segunda, y les traigo a la memoria, cuando hubo la muerte de 2 turistas en Montañita, contaron
obviamente informaron, pero ¿qué hubo tras de todo ello? ¿Y cómo sostuvo el destino Ecuador con esta noticia negativa? Sabemos que el turismo es uno de los ingresos que la industria sin chimenea, etcétera, pero hay aspectos neurálgicos que debemos trabajarlos y que debemos generar un tema de información adecuada para el destino y de información adecuada para quienes nos visitan, para el turista. Y eso no tiene que confundirse con que va a ser un influencer que me va a decir que Ecuador es bonito. Vienen, lo visitan lo bonito de Ecuador y vemos inmediatamente que ha habido una situación de sicariato. Entonces, el periodista turístico aplica los pilares fundamentales, la investigación, comunicación, veracidad y sobre todo la imparcialidad de los destinos. Y es ahí donde hacemos un breve resumen de lo que es el periodismo de viajes, de lo que conlleva a un publiperiodismo turístico y lo que es realmente el periodismo turístico. ¿Qué nos dice el periodismo de viajes? Que inicia directamente en el año 1850 y que continúa hasta nuestros días. ¿Cuál es la mirada del periodismo de viajes? La puesta de valor de los destinos exóticos. El objetivo netamente del periodismo de viajes es dar a entretener, contar lo que se hizo en tal o cual destino, netamente entretener. La gran cantidad de personas a dónde va dirigido a través del medio de qué? Escrito. El perfil del periodismo de viajes es un escritor, el género principalmente está enfocado en la crónica y el turismo es un turismo elitista, porque no a todos directamente nos gusta leer las experiencias de cómo le fue a Juan, de cómo le fue a Pedro en tal o cual destino, porque las realidades son distintas y las necesidades también son distintas. En el publiperiodismo, y es aquí donde la mayoría de los influencers ha visto una oportunidad, el publiperiodismo turístico, que nace desde el año de 1960 y continúa hasta nuestros días. ¿Cuál es la mirada puesta en valor de los destinos internacionales? El objetivo es netamente promocionar. El modelo es un escrito y audiovisual, el perfil es un relacionador público, el género principal es una entrevista y un reportaje, y el turismo es masivo. Miren, desde 1960, hoy, simplemente la situación de evolución tecnológica nos ha permitido perfeccionar lo que ya hubo y lo que existe, lo del publiperiodismo turístico. Pero si vamos más allá y hablamos del periodismo turístico que inicia en el año 2010 y continúa hasta nuestras fechas, y la mirada es puesta en lo local, el viaje le permitirá al periodista tomar la distancia de su realidad. Si el periodista de Ecuador, el periodista turístico, hace una comparación del destino Colombia, del destino México, va a permitir con mayor veracidad, investigación, preparación, poder especializarse o poder enfocar en información de un periodismo turístico más objetivo. Netamente informar a través de qué canales. Hablamos ya de un tema totalmente online, a través de canales de multimedia, y lo que hace es netamente educar. Su principal género es la noticia y artículos de opinión, y finalmente el turismo es a medida. ¿Por qué? Porque es más objetivo, porque el periodista tiene ese perfil directamente de su formación académica, de todo su bagaje de aprendizaje, es netamente, abre a todos los aspectos, porque saben la terminología, porque saben a dónde quieren dirigirse, porque saben qué es lo que se va a transmitir a través de un reportaje, a través de un noticiero, a través de información.
Bueno, creo que esa es la base para nosotros, la comunicación, el arte de comunicar, el arte de interactuar, el arte de poder llegar a un conglomerado que nos permita generar empatía y nos permita desarrollar el tema de habilidades. Sabemos que prácticamente desde el siglo XIV, se supone netamente en el objetivo de la comunicación es participar en común, y la comunicación ha sido una modalidad de integración social. Eso no va a cambiar, eso va a mantenerse, porque esa es la esencia del periodismo y de la comunicación. Directamente es la integración social, que consiste en intervención, que consiste en un sistema cognitivo y axiológico con actores sociales. ¿Mediante qué? Mediante la disposición de información codificada, mediante las terminologías que lo abordábamos hace minutos, mediante la producción de un mensaje y principalmente de generar comunidad cultural. Aporta significativamente en la realidad. Estos son nuestros pilares fundamentales para que la especialidad de periodismo turístico, de la comunicación turística, nos permita tener otra visión de lo que debemos lograr para un destino y cómo lo debemos trabajar. En la comunicación turística a nivel de Latinoamérica, los distintos países nos hemos enfocado solamente en ¿qué? En que los gobiernos hablan de la promoción del destino, hablan de que las playas hermosas que tiene Colombia, en Medellín, habla de los lugares hermosos que tienen en este caso los museos aztecas en México, pero habla desde ¿qué? Desde el enfoque público. Y ahí se rompe un paradigma en que la institución pública y la institución que enfoca o que trabaja en el ámbito turístico, lo que hace es hablar lo bonito que tiene el destino, difundir el atractivo turístico que tiene el país. Pero vamos más allá. Si el turista va enamorado por conocer ese museo azteca, o va enamorado por conocer las playas, y de repente va hacia otro lugar y encuentra escándalos, encuentra botaderos de basura, encuentra a gente mendigando. Eso es lo que no nos muestra la institución pública, pero ahí aparece en cambio ¿qué? El periodista de investigación, el periodista de noticia, el periodista de momento. Y el periodista turístico es el que se encarga de enfocarse en lo bonito que existe en el destino, en cómo potenciar el destino, pero también la realidad que debe conocer el turista que llega hacia el lugar. Entonces, dentro de los países de Latinoamérica, iberoamericanos, se identificaron al turismo como una alternativa de desarrollo económico para potenciar la actividad. Y ahí nos hablo. La empresa pública y privada invirtió en infraestructura, en capacitación, en promoción, de esta forma generar un ingreso a nivel internacional. Porque la empresa pública lo que hace es hablar de lo público y de lo bonito que se hace desde lo público. Pero eso no es todo. Y es ahí donde juega un papel sumamente importante el periodista turístico. La comunicación turística, que directamente tiene su evolución, la comunicación turística tiene directamente su evolución. Hablamos principalmente de un entorno digital del 2.0, que es el protagonista y el promotor de campañas turísticas. La gran cantidad de países latinoamericanos lo que hace es trabajar en promoción turística, en promoción y campañas turísticas, y de esta manera se involucra de forma directa en desarrollar visualización de las diferentes campañas promocionales que realizan. Sin embargo, luego de la evolución del 2.0, como una estrategia que se inició con los blogueros, luego iniciamos con el 3.0, que son el desarrollo de aplicaciones, pero revisemos a nivel de Ecuador si existe una aplicación establecida bajo el panorama o bajo el paradigma o bajo el esquema, del periodismo turístico, de comunicación turística. No hay una aplicación especializada en ello, pero si vemos ya en Argentina, si avanzamos más allá y vemos directamente en México también, ya tenemos hasta aplicaciones que nos permitan tener un mayor acceso de información veraz y verídica respecto a los temas del turismo.
y lo que actualmente nos involucra 4.0. Y es ahí donde la mayoría de la nueva generación vemos oportunidades en que a través de exploradores virtuales, directamente de la realidad virtual, de la realidad aumentada, nos permite crear una mayor oportunidad de negocios, un mayor ingreso económico para los nuevos profesionales y una innovación que exige mayor preparación a quienes deseamos ser parte del periodismo turístico. Aquí, por ejemplo, hemos puesto dos imágenes que por lo general es lo que tenemos a nivel de Latinoamérica. Hablamos siempre del turismo y de las fotografías bonitas de los destinos. El mejor fotógrafo siempre se lleva obviamente el crédito, pero detrás de todo ello, ¿qué tenemos? Cuando venga el turista y pueda observar aquella imagen, que si bien es cierto representa la parte naturaleza, libertad, aventura, etcétera del turismo, pero también contémosle lo que puede encontrar en el Ecuador, cómo están estos sectores de la sierra, cómo están afectados, qué es lo que el turista también tiene que educarse en función de los destinos que va a visitar directamente. Entonces hablamos de que la promoción turística es la gestión de experiencias, la tangibilización de productos turísticos y la internacionalización de la oferta, que son los retos principalmente de la promoción turística. Uno de los objetivos, y a la vez que permita satisfacer las necesidades de información del turista. Sabemos que un turista directamente viene mucho más informado por todas las plataformas de comunicación online que existen. Pero si nosotros ponemos a hacer una comparación entre lo que dice un medio de comunicación especializado en una información verídica y veraz, ¿cuál medio de comunicación se le viene en mente? Ninguno. ¿Algún medio de comunicación en mente? ¿Un medio de comunicación en mente? ¿Un medio de comunicación? GECA. Revisemos, por ejemplo, la página de GECA. ¿Tiene algo de turismo? Otro medio de comunicación televisivo, estimados docentes. Teleamazonas. ¿Tiene un espacio, un segmento específico de turismo? No. La incógnita está ahí presente, ¿no? Entonces, lo que sí podemos revisar es que hay promoción. De aquí el próximo feriado, ¿cuál es? Tenemos para mayo, el próximo feriado. Ya tendríamos en este caso que los medios de comunicación van a estar enfocados ¿en qué? En ese tema netamente del feriado que vamos a tener. Entonces, ahí está el resumen de Latinoamérica, cómo el periodismo turístico se va arraigando en cada uno de los países y la oportunidad inmensa que tenemos para poder especializarnos en este ámbito del periodismo turístico. De los 22 países analizados se desarrolló un levantamiento de información. Tenemos que Venezuela y Puerto Rico carecen de un sitio web para promoción turística. Venezuela y Puerto Rico, análisis interno y otros factores internos y externos de estos países, y por esa razón existe una limitada promoción turística y emplean portales institucionales para difundir información de la organización. Brasil, España, Paraguay y Uruguay poseen portales mixtos que permiten difundir información organizacional y cuentan con una sección específica para la promoción turística. ¿Desde dónde nacen? Desde los estados. Y los países como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú y Portugal, desde su portal institucional despliegan un portal turístico independiente cuya finalidad es la promoción internacional. ¿Pero quién lo desarrolla? Obviamente el tema del Estado a nivel de los gobiernos. Aquí tenemos una comparación de los países, cómo el periodismo turístico directamente se va desarrollando en cada uno de los países y cuáles son las herramientas que más han utilizado para promocionar turísticamente sus destinos. Ojo, promocionar turísticamente sus destinos. Y en cada una de estas, donde se encuentra obviamente el tema de color blanco, son las oportunidades que tenemos para nosotros, desde el enfoque del periodismo turístico, desde el enfoque de la comunicación turística,
poder desarrollarlas. Y la academia es la base fundamental. No hay desarrollo de una sociedad si la academia no va inmiscuido en todos los programas, en la planificación y en todo lo que se pueda desarrollar dentro de un territorio. Entonces, lo que el periodismo turístico a través de la comunicación busca es generar contenido especializado. Hemos hecho una comparación entre qué es lo que conlleva la comunicación turística. Medios especializados, aprovechar los entornos digitales para conocer las fortalezas, las ventajas, la parte competitiva también de cada uno de los países, ayudando a un proceso de decisión de compra y posicionamiento del destino. Posicionamiento del destino. Y posicionamiento del destino no solamente es trabajar en marketing, en pautar las mejores campañas publicitarias. Posicionamiento de un destino va más allá de solamente inversión en el tema de marketing. Y es ahí el reto que tiene el periodismo turístico y la comunicación turística. En la comunicación turística aplica el desarrollo del destino turístico, analiza dónde estamos y a dónde queremos llegar, genera principalmente objetivos, segmentación y definición, y a pesar de una alternativa de internacionalizar los productos turísticos, aún han sido aprovechar por completo los organismos gubernamentales encargados de la difusión y promoción de un país. Eso nos conlleva a la comunicación turística. ¿Y qué es lo que se hace actualmente? Solamente nos hemos quedado en el tema de la promoción turística como tal, siendo que el sector público se encarga de la promoción del destino. Viene el turista y nos encontramos con Pedro, con Juan, quiero conocer tal lugar, eso dice que hay aquí en el Ecuador. Sí, vaya caminando más acá abajito, cruce la vuelta, désela, y me encuentro con todo un escenario distinto. ¿Qué pasa? Y eso es lo que se enfoca el sector público. Luego dice, solo se centran en los lugares de temporadas específicas y experiencias que se van a disfrutar. Solo en lo positivo y en la experiencia maravillosa que presenta el destino. Y crean campañas turísticas digitales poco fortalecidas como un valor agregado mínimo. ¿Ustedes recuerdan la campaña de All You Need is Ecuador? ¿O recordamos también la campaña publicitaria que Ecuador ama la vida? ¿Se acuerdan de esos dos momentos? Ecuador ama la vida y lo que encontrábamos en el Yasuní. ¿Eso era Ecuador ama la vida? All You Need is Ecuador, cuando vemos todas las regiones hermosas y tras de ello, ¿qué conlleva? No hay sostenibilidad. ¿Qué pasa con las culturas, con la identidad? ¿Cómo vamos a comunicar? Y el periodista turístico o las agencias de viajes turísticas, ¿qué es lo que están promocionando, promoviendo? El reto de la comunicación turística es conseguir que el turista se convierta en un referente y en un promotor del destino. Algo tan significativo y algo que nos conlleva poder revivir los primeros momentos cuando nosotros iniciamos a manejar la computadora y lo que queríamos muchos de nosotros a veces era jugar Mario Bros, porque era la única manera de poder utilizar la computadora bajo un programa que nos permita un poco interactuar, un poco distraernos. Y valga esta imagen tan infantil, pero tan realista a la vez, porque cuando hablamos de esta imagen de que Mario Bros lo que hace es combatir contra todos los conflictos hasta poderla salvar a su reina. ¿Cuáles son los pilares fundamentales para poder abordar el periodismo turístico o la comunicación turística? Necesitamos el personaje, siempre vamos a encontrar conflictos y finalmente vamos a recabar lo que es el destino, vamos a salvar a la reina. ¿Cuán importante es un periodista? ¿Cuán importante en la sociedad y en el desarrollo de los destinos turísticos de cada uno de los países tener esta imagen clara o estos aspectos claros para poder saber comunicar a quién está del otro lado de una página web, a quién está al otro lado de una cámara, a través de quién está al otro lado de un micrófono, de un programa radial, de una cabina? Entonces, siempre a través del periodismo turístico lo que hacemos es generar una comunicación verídica, una comunicación veraz, hablar del destino, de las cuestiones positivas que tiene el destino, pero también enfocarnos en la cuestión negativa que el destino lo presenta.
Para crear una comunicación turística efectiva se necesitan varios elementos, dentro de ellos partir de la Big Data. Cuando nosotros tenemos esta Big Data y cuando tenemos el acceso a la información, llamémosle en un 70% de veracidad de lo que recaba el Ministerio de Turismo, vamos a saber por dónde y hacia dónde tenemos que comunicar lo que es el destino. Y no hacia dónde y cómo debemos promocionar el destino, sino comunicar el destino. Ahí aplican dos temas fundamentales que se aplican dentro del marketing y que el periodista debemos ser tan objetivos que a través del neuromarketing nos permite llegar obviamente al área más sensorial de nuestro turista, pero también a través del área sensorial de nuestro turista le estamos vendiendo la mejor imagen que tiene nuestro país o nuestro destino, pero también tenemos que obviamente de una manera adecuada tratar de poder informar la realidad que va a encontrarse en el país, de la realidad que se va a encontrar entre Guayaquil y Quito, de la realidad que se va a encontrar entre Loja y Riobamba. Tenemos que netamente informar. Si el neuromarketing es una herramienta tan potencial para poder llegar al área cognitiva, emocional del ser humano, es ahí donde el periodista turístico debería netamente analizar, investigar y conocer cómo y hacia dónde yo quiero netamente enfocar la noticia de mi destino. El Design Thinking, que en cambio es una herramienta sumamente importante, y que estos modelos, el modelo de Design Thinking, ¿por qué no hacerlo con mesas redondas con los jóvenes, con los estudiantes, de crear nuevos modelos de comunicación turística a través de borradores, a través de programas que les permita, por ejemplo, vincularse con muchas instituciones públicas, con el área de pasantías, que lo que hacen, ¿qué es? Contratar al mejor diseñador para que tome la mejor fotografía y difundirla a través de las redes sociales. Pero eso no es saber educar primero, obviamente, a una autoridad que va con todo el ámbito de poder servir a su colectividad, de servir a su ciudadanía, pero ¿dónde están estos espacios especializados para los futuros profesionales que se están formando en la academia? ¿Cómo les estamos directamente llevando hacia las instituciones públicas, hacia el sector privado, hacia áreas de iniciativas de emprendimientos, con temas que se necesitan en la sociedad y con temas que son posibles netamente generar un ingreso económico? Lo que nunca debemos olvidar, que un periodista tiene la veracidad, la objetividad y la credibilidad. Lo que indicamos mucho en fotografía, lo que queremos vender en destinos, siempre tiene que estar enfocado en naturaleza, libertad, aventura y directamente una marca como destino, comunicar. En este caso, compartir con ustedes lo que es en el ámbito del periodismo turístico, lo que conlleva el tema de la comunicación turística, y de igual manera, cualquier pregunta que ustedes consideren pertinente, pues estamos aquí para poderla desarrollar. Muchísimas gracias. Ok, vamos a abrir el espacio de debate respecto de la exposición de la magíster Paola Ruiz Huilo. Gracias, buenos días. Paola, esta necesidad de entender el periodismo turístico y para resolver esta necesidad formativa, ¿tú la estarías planteando como una necesidad que debe tratarse a nivel de pregrado o a nivel de posgrado, a nivel de una especialización, o desde dónde piensas que se debería tener esta necesidad, esta demanda, que yo creo a lo que tú nos informas sería una necesidad pertinente y relevante en esta demanda laboral actual en el gran campo de la comunicación? Es importante, por ejemplo, se podría netamente... una de las estrategias que considero necesarias que se puedan establecer y desarrollar es crear en el estudiante de pregrado esta nueva oportunidad de desarrollar otro tipo de actividades y de habilidades.
Se despierta la iniciativa o se despierta este espacio en el pregrado, pero netamente se consolida ya en un tema de especialización. ¿Por qué razón? Porque vienen otros factores más importantes en el tema de vinculación, en el tema de poder desarrollar otros proyectos aplicables que ya en el campo laboral. Entonces, yo sí recomiendo, como por ejemplo lo trabajamos en un ámbito desde el turismo, con una temática enfocada en la legislación turística, porque muchos dentro del pregrado se lo aborda de manera general. Para, por ejemplo, establecer una agencia de viajes, necesita cumplir con tales aspectos legales. Entonces nosotros en el pregrado lo que hicimos con estudiantes del 7º ciclo es creemos una empresa de turismo, pero necesito esto, pero necesito el RU, pero necesito tanta inversión, el ministerio me pide tales requisitos. Vimos la necesidad y les despertamos la iniciativa desde el 7º ciclo, y cuando lanzamos la primera maestría fue una materia específica de la legislación turística. En el periodismo considero que sería esencial despertar la iniciativa en pregrado, generar esa nueva visión del estudiante en formación y directamente, ¿por qué no lanzar un área de especialización? Hay un gran espacio, tanto económico, tanto de investigación, y muchos periodistas necesitamos estos espacios. Y siempre se han quedado en Argentina, se han quedado netamente en Panamá, dictando estas especialidades. A mí me tocó irme a Panamá a especializarme, porque en el Ecuador no hay. ¿Y por qué no más bien, teniendo todo el histórico de la universidad como tal, y donde los mejores periodistas han nacido de esta universidad, crear este escenario para un posgrado, una especialización? Sería lo magnífico, y aglutinaría a cuántos profesionales en periodismo que estamos buscando estas áreas. Esa es la iniciativa o la idea que podría yo plantearle a usted. Ok, ¿hay alguna otra inquietud respecto de la exposición de la señorita Paola Ochoa, por favor? Hola Paola, buenas tardes a todos, todas, todos. Cuando yo escucho turismo, pienso en varias categorías de turismo. El turismo 5 estrellas, como puede ser el turismo comunitario. Y una de las cosas que más preocupan en el turismo comunitario es el beneficio que debería tener la localidad. Y generalmente las grandes empresas turísticas, a esos espacios, paraísos de playa, costeros o de campo, lo único que dejan realmente a la comunidad es toneladas de basura, y pagan muy poco al año al municipio por manejo de basura, que ni siquiera esos pequeños municipios pueden atender. Luego se construye un discurso, estoy pensando en las zonas de la costa, del manglar, sobre todo comunidades vinculadas al manglar, donde yo trabajo mucho. Luego se construye el discurso de que la gente de esas comunidades son las más peligrosas, y les dicen a los turistas que se cuiden de esa gente. Entonces, porque son peligrosas, porque les pueden asaltar, porque les pueden robar. La gente vive también de alimentos, preparaciones locales, no sé, qué sé yo, el bolón, cosas así, que todos creo que vamos a la playa y también comemos, pero le dicen que si compran esa comida de esa gente se van a enfermar y les van a robar. Entonces hay una construcción del malo, de ese otro, como el monstruo que está en el paraíso, y que ellos son los salvadores de ese paraíso, pero les cuidan los turistas. Entonces tienes un tema medioambiental, tienes un tema cultural y tienes la vulnerabilidad también, aún más ahondada esas diferencias, ¿no es cierto?, de esas poblaciones comunitarias que les venden el discurso de que va a mejorar su condición de vida con el turismo y realmente precarizan más la vida de la gente. ¿Cómo digamos, también se debe considerar
considerar esto el momento de hacer una nota periodística, el momento de hacer un reportaje, que no es lo mismo que hacer un reel o un video donde yo promociono o donde me voy y paseo, pero que no estoy viendo esos otros lados, ¿no es cierto? Y no sé si se habló, perdón, no, a lo mejor me despisté, si es que va a haber una propuesta de estudios turísticos o algo más acá, pero sí me gustaría saber en ese sentido, en ese contexto, si se considera también la parte medioambiental, la parte de sostenibilidad, y que se vea a esas poblaciones no solo como el paisaje inmaterial, patrimonio nuestro, o sea, y que son guardianes esas comunidades, como dice la Constitución, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a abordar eso también? Esas dos partes quería reflexionar. Gracias. Gracias, en verdad. Algo que lo tomó muy puntual y es cierto, y es allá donde hablamos de que el periodismo turístico lo que hace, a ver, enfoquémoslo primero desde el turismo. El concepto de turismo que se ha manejado durante años tras años, una industria sin chimeneas. El turismo es la fuente de ingreso más grande económica para el país, pero ¿qué es lo que pasa? Y es ahí la gran debilidad que existe, debido a que principalmente los ministerios que tienen la obligación de poder promover la sostenibilidad de un destino, de una comunidad, no lo hacen como lo deberían trabajar. Muchos manifiestan por la parte económica, pero ¿cuánto lucran las distintas operadoras de turismo cuando van a esos escenarios y van llevando toda esa experiencia cultural, ancestral, gastronómica? ¿Y qué dejamos a las comunidades? Nada. Exacto, nada por no compararlo con el tema de basura, ¿no? Pero ¿cuál es la finalidad? Y es ahí donde topamos temas, por ejemplo, un noticiero especializado en turismo, un programa radial enfocado en turismo, un programa comunitario enfocado en turismo. No hay. Lo único que se hace es hablar de que vamos, visitamos al manglar, o cuidado, vayan al manglar porque son las comunidades más peligrosas. No, el periodista turístico lo que hace es generar el equilibrio entre lo que es la verdad de un destino y de cómo se tiene que invitar a las distintas agencias de viaje, operadoras de turismo, legalmente establecidas para que hagan turismo en el destino, pero también cuál es la obligación que para entrar en ese destino debe garantizar, cómo va a manejar la basura, cómo se va a llevar esa basura a esa agencia que está generando, y obviamente cuál es el ingreso económico que le deja a la comunidad. Y esa oportunidad, ante esta necesidad, ¿quiénes la pueden hacer? Un periodista especializado, no un influencer, no una persona que me cuenta está riquísimo, delicioso el bolón y me la desarrolló la señora Pepita, estuvo delicioso, vengan, consuman. Pero esa señora Pepita, ¿en qué estado de precarización vive? Quizás en viviendas que ni siquiera tengan letrinas. Entonces no podemos, y es ahí donde los medios de comunicación digital han hecho de que simplemente se hable de lo bonito del lugar y no vemos más allá. Y es ahí donde el periodista turístico está obligado a informar de manera adecuada, verídica y veraz. Y dentro de nuestro ámbito, por ejemplo, en el periodismo turístico, estamos abriendo distintas temáticas. Justamente hace unos 15 días iniciamos con el periodismo turístico inclusivo. ¿Por qué no nos enfocamos en los destinos? ¿Cuán inclusivos son? ¿Qué accesibilidad tenemos para las personas que tienen discapacidades físicas? ¿Qué accesibilidad tenemos para las personas que tienen el tema, si enfocamos en género también?
¿Qué accesibilidad tenemos en los destinos para las personas que son adultas mayores? No nos enfocamos en eso. Y eso es lo que convoca el periodismo turístico en el futuro, en el presente y en el futuro. Entonces nosotros, por ejemplo, para finales del mes de mayo, vamos a lanzar un tema enfocado en el turismo inclusivo desde la comunicación turística. Invitarlos a ustedes para que formen parte, para que sobre todo conozcan de estas temáticas que nos permite tener un mayor conocimiento y ampliar el conocimiento que cada uno de nosotros tenemos y poder quizás esos temas tan puntuales que nos indican, saberlos manejar desde el ámbito de la veracidad, desde la realidad, desde la objetividad. El tema de la sostenibilidad, por ejemplo, dentro de la comunicación turística, hablamos de la sostenibilidad de los destinos, hablamos de la sustentabilidad económica de las comunidades, y lo abordamos en realidades como en México, como en Colombia, como en Argentina, como Chile, pero en el Ecuador demos ese paso y sabemos que con ustedes se puede construir mucho, se puede construir un espacio en el tema de turismo más enfocado desde la realidad de cada uno de nuestros sectores. Y esos son los espacios para los estudiantes. Le comentaba a Julieta que justamente luego de esta reunión de la capacitación tenemos una reunión con la embajadora de Costa Rica y le decía, vamos a abordar el tema del agroturismo. ¿Cuántos periodistas hablan del agroturismo en Ecuador? Hablamos del turismo rural, sí, pero hablemos del agroturismo. Hay en mayo un evento inmenso que lo estamos organizando en Costa Rica y Ministerio de Turismo no aparece, Ministerio de Producción no aparece, y la parte de comunicación en el tema del agroturismo no existe. ¿Cuántos periodistas están enfocados en el agroturismo? ¿Cuántos periodistas están enfocados en el turismo, en la parte sostenible, en el tema de medioambiental? Esos ámbitos nos convoca el turismo comunitario, nos convoca el periodismo turístico cuando queremos hablar de un destino, cuando queremos hablar de un producto turístico, cuando queremos hablar de lo que conlleva un país como tal. Entonces, hay estos escenarios, hay estas oportunidades y que no las debemos desaprovechar. Entonces miren, este espacio oportuno para socializar lo que se viene trabajando, para despertar la iniciativa de los jóvenes que también se sumen y para que obviamente a través de ustedes, que son los mentores, que son la esencia viva de la materia del periodismo, el estudiante pueda motivarse y vea otros escenarios más para que pueda emprender y para que pueda desarrollarse profesionalmente. No sé si pude contestar la inquietud, estimada docente. Sí, Ivanova. Ivanova, ya, mucho gusto, gracias. Ok, ¿tenemos alguna otra inquietud o comentario sobre la exposición de nuestra expositora? Se dedica al turismo. Entonces, esta es una periodista que trabaja en la parte comunitaria de lo que pasa en el destino turístico. Entonces mi pregunta es en el sentido de que esta nueva imagen de periodista puede ser utilizado, por ejemplo, dentro de la comunicación organizacional para trabajar lo que tiene que ver con la responsabilidad de las empresas. Realmente tú, como organización turística, tienes que promocionar estos lugares, pero puedes trabajar con periodistas y de alguna manera están ayudando con la imagen de organización turística o digamos en el Estado, en el Ministerio de Turismo, en el cual yo coloque periodistas para que trate de trabajar estas dos partes y que me ayude a mí dentro de lo que tiene que ver con la responsabilidad empresarial, ¿sí? O sea, prácticamente es ¿su nombre? Sarita. Por ejemplo, es una oportunidad súper grande. Dentro del ámbito turístico nosotros tenemos la legislación que hace poco obviamente se lanzó nuevamente, las reformas, etcétera, y dentro de una sección habla de los operadores turísticos. Qué importante la vinculación, y es ahí donde hablo que la academia no puede estar deslindada de todos los panoramas que tenemos.
¿Por qué no dentro de las agencias de viajes, que obviamente las operadoras de turismo, que obviamente están delimitadas por tales o cuales y X y requisitos, uno de los requisitos sea que cuente con un periodista enfocado en el turismo? Un requisito, que debe ser una política pública, porque quiero manejar un buen destino, que sea una obligación, porque la empresa privada pueda dar una oportunidad a un profesional de turismo a un profesional del periodismo especializado en turismo. Esos dos temas están sueltos. Eso no está garantizado en la legislación turística, pero qué importante sería que nazca esa iniciativa y se plantee. El 6 de enero estuvimos en una reunión en el Hotel Quito con el ministro de Turismo y le abordábamos esos temas, pero no había en las universidades. No había en las universidades. Entonces, si nosotros inclusive revisamos la página del ministerio, habla solamente de comunicación turística, y lo que decimos la comunicación turística, ¿qué es? Promoción de los destinos, nada más. Entonces ahí está una oportunidad ante esta necesidad. Las empresas hablan de la promoción, no hablan del destino, no hablan del pro y del contra, de lo positivo y lo negativo. Se necesita tener este periodista dentro de estas agencias de viaje, y que obviamente el tema es de que cumplen con una responsabilidad social empresarial. ¿Cómo la están cumpliendo? Cuando dejan botada la basura en el destino, cuando no siquiera comunican la veracidad del destino. Una gran oportunidad, estimada Sarita. Y ahora en el ámbito público, los distintos municipios lo han considerado al turismo como el encuentro deportivo entre tal ciudad y tal ciudad en el estadio tal. Eso es turismo. Una incógnita. El turismo es de que tal fecha en carnaval se va a presentar X o Y orquesta. Eso es turismo. Que directamente hay una actividad en la época de las temporadas altas y bajas, tenemos tal feria de gastronomía. Eso es turismo. ¿Y qué es lo que hace el periodista que no conoce del ámbito turístico? Les invitamos a la ciudadanía para que se den parte, para que se den cita, para que puedan conocer, degustar de este delicioso bolón, degustar de este delicioso corviche, degustar de tal cosa. Pero ¿qué conlleva el periodismo turístico? ¿Cómo está el destino? ¿Qué tiene el destino? No voy a hablar de marcas porque caigo en ¿qué? En el periodismo turístico. Y eso no se encarga el periodismo. Entonces, hay la oportunidad de las instituciones públicas que dentro del departamento de comunicación, muy poco. De turismo sí. Porque el tema es de que muchas de las veces, les cuento desde mi experiencia pública, cuando el director de comunicación me decía, para nosotros promocionar los jueves culturales tenemos que decirle a la operadora de turismo que directamente darles la bienvenida en el parque a todos los turistas, y el alcalde les va a dar el reconocimiento, el alcalde les va a dar esto, les va a dar el otro. Yo me ponía a pensar, digo, a ver, eso es relaciones públicas. Eso no es periodismo turístico. Pero si yo lo engancho a este grupo que viene de la agencia de viajes y le digo, muy bien, les vamos a hacer la visita o les vamos a dar a conocer lo que tienen nuestros museos en el Museo de la Música. Investigo primero, ¿qué tengo? ¿Qué puedo ofrecer? ¿Y cómo puedo garantizar ese destino que se genere una mejor imagen del destino? No quiero hablar de marcas, de decirle, vamos donde tal hotel les voy a recibir. No. Hablo del destino, y esa es la investigación que los periodistas turísticos tenemos, y no general lo que muchas de las veces nos impone un director de comunicación. Obviamente hay sus protocolos, hay sus respetos, hay sus temas de autoridad, etcétera, pero si nosotros queremos hablar desde el enfoque turístico, tenemos que dar el paso hacia el enfoque turístico, hacia lo que tiene que consolidarse como destino turístico, y son dos grandes oportunidades. Si nosotros desde la academia presentamos esta propuesta, empecemos por los más pequeños, los municipios, las juntas parroquiales o los municipios, presentémosle una propuesta de comunicación turística. ¿Cómo vamos a comunicar lo que tiene el destino? No lo bello que tiene el destino, lo que se complementa con el destino sí.
y con la empresa privada. Generemos una propuesta. Con los últimos ciclos, una propuesta que vaya enfocada en la responsabilidad social desde la comunicación del periodismo, desde la comunicación turística. Entonces, Sarita, la pregunta que usted nos ha hecho, es momento oportuno de trabajar para poder presentar en estas dos aristas. Si hablamos de lo público, aquí está el equipo de estudiantes liderado por un docente especializado, no sé, en el ámbito, a lo mejor en el ámbito cinematográfico, en el ámbito medioambiental, en el ámbito, en el primer eje. Y el segundo eje, vamos al ministerio. Son los ministerios, son nuestros espacios. Los ciudadanos reconocemos estos espacios y en la academia es mucho más fácil poder decir, a ver, estamos enfocados en un tema de construir la ley de turismo. En la ley de turismo, ¿a cuántos nos están tomando en consideración de periodistas? Aquí está la propuesta. Eso, estimada Sarita. ¿Alguna pregunta más? Bueno, realmente yo quiero agradecerles a todos ustedes, agradecerle también a Héctor, con quien tuve la oportunidad de compartir las aulas universitarias durante mi formación en la SPOL. Realmente hemos logrado una gran amistad y sobre todo un crecimiento profesional. Agradecerles a todos ustedes, estimados docentes. El hecho de haber viajado algunas horas pues me da esa enorme satisfacción de compartir con ustedes, estimados colegas, y siempre recordar que en sus manos está una generación que viene con un cambio abismal, y a ese cambio abismal tenemos que despertarle su mente y decirle, estas son las herramientas, sigue por este camino. Así que muchísimas gracias a todos ustedes y qué buenos estos escenarios que no tienen que quedarse solamente aquí en las cuatro paredes de una universidad. Pensemos en que los estudiantes, pensemos en que esos profesionales y pensemos que la próxima maestría lidere directamente la universidad que ha sido por años y por historia la mejor del país. Muchísimas gracias. Agradecemos a la magistra Paola Ruiz por su exposición y por compartir con nosotros la visión de la comunicación en el sector turístico.